La vida, muerte y resurrección de Jesucristo reencuadra todo, trayendo esperanza, vida y sentido a cada parte de la cultura humana. Pero aún así, muchos de nosotros no podemos ver la fe cómo moldea gran parte de la vida y experiencias diarias. De domingo a domingo, en esos días intermedios, ¿dónde estaba Jesús? No pensaba en quién soy yo como persona completa, en lo que me apasionaba o en cómo Dios me hizo única. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? ¿Qué significa estar hecho a la imagen de Dios? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin ser del mundo? Dios quiere hacernos más nosotros mismos. En Él todas las cosas se conservan unidas y Él reconcilia consigo todas las cosas. Estamos explorando cómo la historia bíblica reencuadra nuestra historia. Vivimos de nuestras historias. Así que ubícate en la historia bíblica, en la que Dios se revela a sí mismo y revela su carácter y su vida. En la cultura moderna, la imagen y la identidad son muy importantes. Todo aquel que haya nacido en el planeta se pregunta quién soy, quiénes somos y cómo debería vivir. Creo que eso está enraizado en lo profundo de nuestro ser. Es la naturaleza de la condición humana que existan estas preguntas que tal vez no se hagan exactamente así, pero creo que se hacen de esa forma. Incluso cuando veo publicidades de perfumes en la televisión, se están haciendo preguntas acerca de quién eres. Existe una gran cantidad de historias que compiten para decirnos de qué se trata realmente la vida, cómo comportarnos, cómo ser felices, y muchas de esas historias van en contra de lo que dice la Biblia. Para los cristianos, la cuestión de la identidad puede producir una profunda confusión e inquietud. Muchos somos como los discípulos en el camino a Emaús hace 2000 años. Queremos creer en Jesús, pero nos cuesta mucho entender precisamente cómo es el Redentor de cada aspecto de nuestras vidas. La vida moderna trajo muchos beneficios, pero también trajo el reto de la complejidad y muchísimos mensajes que nos dicen qué debemos hacer. Aprendí mucho acerca de la importancia de la salvación personal y de la moralidad personal, pero no creo haber aprendido mucho sobre cómo mi fe interactúa con el mundo y sobre cómo vivir mi fe en la escuela u otros lugares. Los lentes a través de los cuales se ve el éxito y la realización son generalmente: te va bien en los estudios, vas a una gran universidad, consigues un gran trabajo y ganas mucho dinero, entonces tienes la vida perfecta. Luego de graduarse de la universidad, Christine y su marido Ryan se mudaron a Cincinnati y allí se integraron a una iglesia local. Christine comenzó una exitosa carrera en los negocios, pero gradualmente empezó a hacerse algunas preguntas profundas sobre su identidad y su situación de vida. Trabajaba como consultora en gestión empresarial y contaba con oportunidades para progresar y ganar más dinero. Iba trepando la escalera al éxito. Así que solo se trataba de lograr el próximo hito. De pronto me di cuenta que me veía a mí misma por cuánto estaba ganando y cuál era la tarifa que podía facturar y cuánto aportaba la empresa. Me veía a mí misma en términos de cuáles eran mis oportunidades para seguir trepando a la cima, en vez de verme como la persona total que soy. En la cultura de la que provenía, lo importante era tener éxito laboral y ganar más dinero para poder comprar tal o cual mueble o para poder hacer este fabuloso viaje o para ir a cenar a aquel restaurante. Ahí fue donde me sentí que empecé a luchar con la pregunta de si de eso se trataba todo. Me di cuenta de que me veía atada al valor del dinero y no de lo que realmente yo era. La tentación de asumir los valores de nuestra cultura, de asimilarlos, siempre está presente. En lo que respecta a la identidad, es necesario que los cristianos sean conscientes de las narrativas de su cultura y que conozcan la narrativa bíblica. Cuando desconocemos esta narrativa que no vemos, nos tragamos las otras narrativas. Ellas contaminan tanto la narrativa del reino que distorsionan la narrativa del reino y de cierta manera la arruinan hasta hacerla parecer que colapsa.
Jesús les dijo a sus discípulos que los enviaba al mundo, pero que no debían ser del mundo. Si queremos evitar la tentación de la asimilación de ser iguales a los demás, es vital descubrir en qué tipo de mundo vivimos. En este episodio vamos a explorar cómo las historias dominantes de nuestra cultura le dan forma a nuestra identidad y cómo la fe en Jesucristo nos desafía a un tipo de vida muy diferente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En la sesión anterior nos invitaron a ver a Jesús. Y cuando lo hacemos cambia todo, ¿verdad? Cambia cómo pensamos sobre nosotros mismos, cambia cómo vemos la realidad. Es como ponernos un par de lentes con la medida correcta. Tuve problemas con los míos durante el verano pasado. Y al fin veo el mundo clarito. Es hermoso, su belleza es sobrecogedora. Pero también representa un enorme desafío. Porque cuando vemos a Jesús, tenemos que otra vez volver a ver nuestra cultura y ver las narrativas que moldean nuestra cultura. Empezamos a plantear nuevas preguntas acerca de nuestra identidad. Y especialmente empezamos a ver cuán inmersos estamos como saquitos de té en agua hirviendo en la cultura que coloca valores sobre nosotros y en nosotros y que distraen nuestra mirada de Jesucristo. Por eso es un desafío. El material que analizaremos juntos tiene una pregunta central, fundamental, que está justo en medio de todo lo que vamos a ver y lo organiza. Y esa pregunta son 3 palabras. ¿Quién soy yo? Es realmente muy sencilla. Tan sencilla como la física cuántica. Tal vez sea sencilla para algunos de ustedes, pero ciertamente no para mí. Yo creo que es una pregunta que constituye el clamor de la generación posmoderna. Pero ¿por qué esta pregunta? Esta pregunta no tiene nada de nuevo. Cada una de las generaciones a lo largo del tiempo se han preguntado ¿quién soy? Los filósofos la seguirán haciendo a lo largo de la historia, hasta el final. No podemos vivir cada día a menos que tengamos alguna respuesta a esta pregunta. Pero quisiera argumentar que existe algo único y singular relacionado con la forma en que nos planteamos la pregunta hoy. Si ven esto, miren esta fotografía. Es la bomba atómica sobre Hiroshima. O vean esto, Auschwitz. Ver esto hace que cambiemos la manera en que planteamos la pregunta, ¿quién soy yo? Va a cambiar la perspectiva desde la cual consideramos quiénes somos como seres humanos. Tiene que hacerlo. Y las estructuras de pensamiento dominantes que prevalecieron en la cultura occidental desde el siglo XVIII tienen respuestas inadecuadas para este tipo de horrores. ¿Pueden ustedes creer con confianza realmente que la razón humana puede perfeccionar a la humanidad en vista de estas cosas? ¿O que la civilización está progresando inevitablemente? Y sobre todo, ¿qué tipo de Dios puede permitir que ocurra esto? ¿Podemos realmente confiar en el cristianismo como una base sólida para la identidad social? Hacia fines del siglo XX, los esquemas modernos como este se fragmentaron, cedieron, y las certezas ya no son realmente certezas. Eso dejó un vacío en la razón de ser de las cosas. Me atrevo a sostener que en realidad nos dejó una crisis de identidad. El filósofo Charles Taylor dice que una crisis de identidad es una forma aguda de desorientación que las personas expresan por no saber quiénes son. No saber quiénes son. Y cuando la identidad colapsa, experimentamos, citando a Taylor, una incertidumbre radical sobre nuestra posición. Ya no hay un sentido coherente. Lo perdemos relacionalmente, lo perdemos espiritualmente, lo perdemos políticamente.
Quiero que simplemente miremos juntos 4 características de esta crisis de identidad contemporánea. La primera es la desconexión. Enero de 1964, Bob Dylan edita su tercer álbum. El tema del álbum es "Los tiempos están cambiando". Y lo que hace Dylan es usar el lenguaje del Sermón del Monte y esencialmente llama a las generaciones de sus padres a quitarse del camino, a dejar que surja un nuevo tipo de futuro. El pasado debe ser desconectado, liberado del presente. Y el presente del pasado. Ahora, casi 5 décadas después, como sociedad hemos perdido nuestra memoria y nos replegamos, tratamos con escepticismo cada una de las narrativas que generan identidad, las que se transmiten de generación en generación. Eso significa que nuestra identidad ha sido desligada del tiempo y del espacio, aislada, y ya no está ligada hacia atrás con los sucesos y narrativas que moldean quiénes somos, y ya no está ligada hacia adelante en el tiempo, con la visión y la dirección. Hay un quiebre en la historia, justo en el medio. Por supuesto, si una persona tiene una pérdida seria de memoria, tiene un problema psiquiátrico. Y si una comunidad pierde su memoria, también necesita el mismo tipo de ayuda. George Orwell, autor de Rebelión en la Granja, libro que quizás algunos de ustedes conocen, decía: la forma más rápida de destruir a un pueblo es borrar por completo cómo entiende la historia. Es como ser una hoja cuando uno no sabe que es parte de un árbol. Pero la conciencia del pasado no solo está vinculada con el presente, también está inseparablemente vinculada con el futuro. Si tú no sabes de dónde vienes, será muy difícil saber a dónde vas. La dirección requiere identidad y la identidad genera dirección. Es vital. Lord Acton, un historiador del siglo XIX, lo explicaba así: el conocimiento del pasado es como una brújula. Sin ese conocimiento, somos llevados de un lado a otro por el viento y no podemos fijar nuestra posición. La crisis de identidad de la que estamos hablando está dando como resultado una profunda pérdida de identidad social en nuestra sociedad. No obstante, como cristianos, estamos ubicados en una historia, en un pasado, un presente y un futuro, un principio, un centro y un final. Y en una época donde las identidades sociales se están desconectando y fragmentando, tenemos que estar arraigados en la narrativa que da sentido a quienes somos, como lo decíamos en la sesión anterior. Es hora de recobrar nuestra memoria. Y la ausencia de memoria lleva a un segundo aspecto, de cómo construimos nuestro sentido de quiénes somos. Y la segunda palabra es la invención. Uno de los valores centrales en la cultura es la invención del yo. Cada individuo tiene el derecho de definir y crear quién es. Soy quien elijo ser. Inventar lo que soy imita los valores del consumismo y formamos nuestras identidades mediante la adquisición de elementos simbólicos, objetos, símbolos que nos visten con un yo y nos distinguen ante los ojos de los demás. Estos elementos simbólicos pueden ser un título universitario, podría ser la ropa de diseñadores, el lugar donde vivimos, después de un gran esfuerzo logramos vivir ahí, luego de anhelarlo mucho tiempo. Estas cosas se pueden comprar y se pueden vender, se comercian. Y los yoes son proyectados luego como en Instagram. Yo diseño mi vida y la convierto en imagen. Una de las grandes narrativas de nuestra cultura, grande en el sentido de influyente, es la narrativa del consumidor. Soy lo que compro, soy lo que como, soy la ropa que uso. Soy lo que poseo, soy lo que la gente cree que soy, por lo que ven que tengo. Otra narrativa actualmente es la historia de las pasiones, la historia del deseo, la historia del sexo. Soy lo que siento, soy mis deseos.
Existen muchos relatos que hoy dan la vuelta al mundo y muchos de ellos se basan en una especie de mentalidad de consumo. Eres lo que compras, eres las marcas que puedes comprarte. Y a menos que seas parte de esa economía consumista, no eres nada, estás afuera. Así que la buena vida es algo que puedes comprar y construir para ti mismo. Todo el culto que se hace a la autorrealización está detrás de nuestros supercentros comerciales. De por qué tenemos esta intensidad de compras y consumismo en nuestra cultura hoy. Claramente se da el mensaje de que se puede curar el alma comprando cosas. Es una locura. ¿Acaso eso nos llena? ¿Nos brinda esa transformación que necesitamos en nuestras vidas? No lo hace. En todo esto hay una ironía muy profunda, porque la cultura de la identidad está basada en la ilusión de que somos únicos. Pensamos que estamos inventando una identidad única. Pero esta mezcla de consumismo material con identidad lo que hace es crear homogeneidad. ¿Estoy comprando mi estilo de vida cuando elijo un cochecito para mi bebé, por ejemplo? ¿O será que estoy consumiendo y comprando la identidad de otro sin darme cuenta? Y si mi identidad está atada a estos elementos simbólicos, ¿es algo más que una marca que sabe cómo venderse? La identidad es una marca y quisiera detenerme aquí para enfatizar esta idea por un momento. No debemos dejarnos engañar. En una sociedad de consumo hay intereses creados para asegurarse de que las compras y la identidad estén profundamente conectadas. En consecuencia, lo que consideramos libertad de elegir puede volverse pronto en una dependencia. Y podemos hacernos dependientes del consumo para encontrar sentido como seres humanos. Los paquetes de identidad siempre vienen con letra chica. Al elegir ciertos símbolos, ciertos tipos de conducta, ellas nos obligan a actuar de cierta manera. Necesito determinado tipo de lugar donde vivir para reflejar quién soy y lo que van a ser mis hijos. Pero también podría darse el caso que en el futuro cada decisión que tome esté relacionada con las deudas que tengo para mantener el estatus. Y podría darse también el caso que cada persona también sea juzgada por la otra con los mismos criterios de valor que yo aplico a mi situación económica, a mi situación material. Es una forma de esclavitud muy bien disfrazada. Eugene Peterson señala en su libro Viajando Ligero, que es una serie de reflexiones sobre el libro de Gálatas, dice, tenemos más libertad, pero somos menos libres. Ahora bien, hay un gran problema justo en el centro de esta forma de pensar acerca de la identidad, y es el problema del sufrimiento. Esta forma de crear identidad no tiene resiliencia ante el sufrimiento. Y creo que en toda vida humana llega un momento en el que sabemos que ya no podemos seguir inventando. Alguien o algo se interpone entre nosotros y lo que queremos ser o lo que antes éramos. Y nos gustaría conservar esa identidad. Y no podemos controlar ese alguien o algo que nos ha estorbado. Y si nuestras identidades tienen como base esos aspectos externos del aquí y ahora en nuestras vidas, esto significa que esas identidades son frágiles. Si así es como funciona el consumismo, ¿en qué otras maneras nuestra sociedad moldea y define la identidad? La cuestión de la identidad es muy importante porque afecta a todo lo relacionado con nuestra vida y con nuestra vocación. En realidad, la vocación se desprende de la identidad, no al revés. A menudo en una fiesta o en un evento, las personas te preguntan, ¿a qué te dedicas? Pues soy profesor. ¿Entonces sé quién eres? Pues no saben quién soy. Pero es cierto que en el mundo occidental
La generación de la posguerra es la más profesionalizada de toda la historia de la humanidad. En consecuencia, lo que la generación de la posguerra está descubriendo es el desencanto de tener solamente una identidad profesional. Es una identidad errónea. Haber sido el director ejecutivo de una gran empresa o un erudito admirado en la vida académica y descubrir luego que no eres nadie es lo que hace que la gente esté despertando y diga, ¿acaso fui un tonto al pensar que mi identidad era meramente profesional? San Agustín tuvo una idea maravillosa. Decía, si quieres saber quién es una persona, no le preguntes qué hace, pregúntale qué ama. El Evangelio cristiano no puede coexistir con una filosofía materialista, porque quien uno es precede a lo que uno hace. Hemos sido creados con amor. Yo he sido creada con amor, antes de haber logrado, conseguido o consumido algo. Y mi dignidad fundamental como persona no depende de lo que hago, no depende de dónde invierto, ni del tipo de imagen que proyecto. Cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta de que no tenemos que esforzarnos para adquirir un yo. Esa es una afirmación radical en nuestra cultura. No tengo que inventarme a partir de muchas opciones, y tú tampoco. Por el contrario, puedo recibir lo que me ha sido dado con gratitud y paz. La tercera característica es fluidez. Las identidades posmodernas no son estáticas, no son estables. Pueden cambiar en una década, pueden cambiar en un año, en menos de un año. En tanto que los cambios de tecnología están cambiando las reglas básicas de la formación humana. La formación de identidad debe estar al día. Debe ser progresiva, sucesiva, multifacética. Y eso nos deja con una prolongada crisis existencial. Nunca dejo de preguntarme, ¿quién soy? Esa pregunta debería tranquilizarnos. Debería calmarnos en el núcleo de quiénes somos. Y debería liberarnos hacia el propósito que nos ha dado Dios. Pero lo que ha ocurrido es que la misma pregunta se ha vuelto como una obsesión por derecho propio. Se ha convertido en una tirana de nuestras almas. El mensaje cultural, fuertemente influenciado por las ciencias sociales y fuertemente influenciado por la psicología, es que ahora prestamos muchísima atención al aspecto intrapsíquico de quienes somos, al lado privado e interno de quienes somos. Entonces, frases del estilo "sé fiel a ti mismo", o encontrarse o ser uno mismo, son todas frases que apelan a algo interno o intrapsíquico de quién soy, de quién necesito ser. Así que la gran defensa para muchas de las cosas de nuestra cultura, ya sean éticas, morales o religiosas, es bueno, yo soy así. Y si uno se pone a diseccionar esa frase desde un punto de vista gramatical, yo soy así, no dice absolutamente nada. Podrías ser un asesino en serie y decir yo soy así. Eso no nos dice nada. No es una identidad que esté enraizada profundamente en algo sustancial y no es una identidad que esté vinculada a algo más grande. Es una especie de individuo aislado o fragmentado. La identidad debería ser algo integral e inmutable, que cambia por madurez y etapas de la vida, pero sigue siendo la misma. Así que una de las características del mundo posmoderno es la fluidez de su cultura.
y en consecuencia la fluidez de las identidades. Es como si estuviéramos flotando por el aire y elegir la identidad como un disfraz de Halloween que podemos cambiar según el día. La cultura narcisista en la que vivimos es una cultura con un pobre sentido del yo. Y cuando tienes un pobre sentido del yo, estás completamente enfocado en tu inseguridad. Inventar nuestra identidad es una carga muy, muy pesada sobre nuestros hombros. Sobre todo cuando tratamos de hacerlo solos. Cada uno estamos solos en esto y no tenemos ninguna guía salvo las preferencias internas. Por eso la toma de decisiones nos paraliza de ansiedad. Hay demasiado en juego. ¿Qué pasa si tomamos una decisión incorrecta? Y eso está generando parálisis en nuestra cultura. Y sin embargo, Jesucristo, en esta cultura fluida, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es constante, Él es fiel. Y es constante en cada vicisitud de nuestras vidas. Me encanta esta palabra vicisitud. En cada etapa de nuestras vidas, Él es constante. Él es estable. Y eso es real en nuestras vidas. Pero también lo ha sido a lo largo de todas las eras, de toda la historia, desde siempre. Y en esta época de fluidez, en esta época de obsolescencia, no existe nada más preciado para nosotros que la estabilidad eterna y la permanencia que tenemos en Cristo. Desconexión, invención, fluidez y finalmente la última característica de nuestra cultura de identidad es restricción. Las diferentes identidades pueden crear conflictos sociales. Y la sociedad ecléctica, repleta de identidades multiformes y cambiantes, debe mantenerse unida. Necesita una coherencia estructural y política, y nuestro pegamento es un lenguaje de neutralidad y tolerancia. Esa regla fundamental que atraviesa el centro mismo del discurso político, la columna vertebral, para elegir lo que quieres, siempre y cuando tus decisiones no interfieran con las mías. Y aquí me detengo y digo algo que es muy importante. Este tipo de pluralidad de la que estoy hablando puede generar cosas realmente maravillosas. No me opongo al pluralismo. Pero lo que intento decir es que cuando hablamos de identidad, en casa yo elijo miles de identidades, pero en la esfera pública no puedo hacer una declaración definitiva. Entonces lo que ocurre es que estamos atrapados entre la hipersubjetividad por un lado y la hiperconformidad o uniformidad por el otro lado. Y lo muestro otra vez, es una vida partida, es la fractura de la integridad. Y la Iglesia se lleva la peor parte de esa fractura que existe en nuestra sociedad. La Iglesia siempre se ubica ahí en el límite entre lo personal y lo público. Como comunidades cristianas intentamos unir estas esferas. ¿Acaso no es eso lo que intentamos hacer? Intentamos unir algo que nuestra sociedad intenta destruir. Pienso que la mayoría de los cristianos terminan con una especie de vida compartimentada y nos vamos moviendo de un compartimento a otro y la fe transcurre en un solo compartimento de nuestra vida. Suele ser el privado, la esfera del tiempo libre. Suele ser en casa, los fines de semana, después del trabajo. Ese es el espacio donde está permitido ser religioso. Y luego tenemos este otro gran compartimento de nuestra vida, que es donde trabajamos, donde esa fe privada que tenemos no encuentra lugar, no es bienvenida.
Como cristianos, creemos que Jesucristo es el Señor de toda la vida, no solo de una parte. No solo de la esfera privada, sino también de la esfera pública. El Evangelio se aplica a todo, a lo que sea. Y esta división artificial de la vida entre una esfera pública y una esfera privada crea un problema enorme para los cristianos. Es como si estuviéramos traicionando nuestra fe. Así que tenemos 4 palabras para caracterizar nuestra sociedad o marco contemporáneo. Son desconexión, invención, fluidez y restricción. En conclusión, brevemente, permítame sugerir que esta crisis de identidad posmoderna no debería sorprendernos, porque fuimos creados para saber quiénes somos. Fuimos diseñados para saber, y eso se cumple tanto a nivel personal, a nivel individual, como también a nivel social. Dios se reveló a sí mismo como yo soy. Ese es su nombre, yo soy. Esa es la máxima cuestión existencial. Y la pregunta, ¿quién soy?, queda resuelta de una vez por todas en esa afirmación de Dios. Nosotros somos porque Él es. Así que ubícate en la historia bíblica, en la que Dios se revela a sí mismo y revela su carácter y su vida. Sé parte de la historia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Recibe el don de la identidad. No le temas al sufrimiento, no te debilitará. Podrá lastimarte, pero no debilitará tu identidad. Sé constante y permanente en la fluidez. Y sé valiente frente a las restricciones. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué ocurre cuando adoptamos la historia de Dios como nuestra historia y la identidad de Cristo como nuestra identidad? Dios quiere hacernos más nosotros mismos. Lo difícil es que a veces tenemos un sentido erróneo de qué significa ser nosotros mismos. Hay la noción de que si te pelas hacia adentro como si fueras una cebolla, es donde hallarás tu yo real, tu verdadero ser. La Escritura dice, no es así que te encontrarás. No vas a encontrar tu verdad pelándote como una cebolla. Es algo muy diferente. Debes recordar que el objetivo es reflejar a y estar en Cristo. Al volvernos más como Cristo, digamos, tenemos su forma de ser realmente humanos y nos volvemos nosotros mismos. Cuando tienes un sentido fuerte de identidad como el que tenemos en Cristo, entonces tenemos una identidad que nos da todo el espacio necesario para preocuparnos por el prójimo. Nuestra vida está más enfocada en buscar el bienestar del otro y vivimos para el otro. Así que tenemos una perspectiva muy diferente de la vida, porque cuando uno está confiado en el amor de Dios, uno tiene una seguridad verdadera y profunda. Entonces, lo que sucede es que hoy, en el siglo XXI, estamos empezando de nuevo. De hecho, estamos reenmarcando nuestra perspectiva de las cosas. En medio de su propia crisis de identidad, Christine Buchholz se vio desafiada a redescubrir su identidad en Cristo. Mi paradigma cambió y sentí que Dios realmente derribaba a los ídolos que tenía en mi vida. No me había dado cuenta de que tenía este ídolo del materialismo. Así que comencé a valorar a la gente de manera distinta, mientras hacía añicos este concepto de que vales más si ganas más dinero, de que vales más si te graduaste en una gran universidad, y simplemente conocer, disfrutar a las personas por ser quienes son, y no por lo que han logrado, no por su situación financiera o socioeconómica.
Andamos por este mundo roto y vivimos llenos de dolor y sufrimiento. Y a veces creemos que eso es lo que somos. Pero yo creo que la verdad que Dios nos ofrece a través de Jesús es que no estamos restaurados. Estamos completos. Fuimos creados a la imagen de Dios.